pero ahora vamos a seguir hablando de tu economía, de la economía que viene. Él hace 4 meses, más o menos, Aldo, que no vas a un estudio de televisión. Así es. Sí, Bueno, sí, hoy vuelvo. Hoy volviste. ¿Y cómo ves la economía? No, la economía la veo con sus altas y bajas, con dificultades, con algunas cosas que preocupan, otras cosas que nos permiten ser optimistas. ¿Qué preocupa, Aldo? A ver, preocupa básicamente los grandes números macroeconómicos, ¿no? El nivel de endeudamiento, el gasto público, el déficit acumulado, la tasa de interés, y que el nivel de actividad se ha tornado muy selectivo. A ver, vamos a hacer un resumen rápido cómo termina el 2017. Yo en este mismo canal, allá por marzo-abril, había pronosticado una inflación del orden del 24 al 25% para este año, que si la comparábamos contra el 40-41 del 2016 es una buena performance, pero comparada con el objetivo del Banco Central de tener una inflación entre el 12 y el 17% es mala. Lamentablemente el pronóstico está acertado, vamos a estar en un 24%, va a depender mucho del número final, noviembre y diciembre, qué va a pasar con las tarifas, que ya se está preanunciando un aumento no tan grande como otras veces, pero del orden del 20%, tanto en luz, gas, agua y también posiblemente en el transporte público. Aldo, un dato para quien nos está mirando: tener una inflación en torno al 24% implica estar en los países récord a nivel internacional. Sí, es muy alta. Es el nivel de inflación que dejó el gobierno de Cristina. ¿El mismo nivel? Sí, el mismo nivel, 25%. ¿Y por qué el gobierno de Macri dice que lo bajó a la mitad? Bueno, lo bajó por el 41 del 2016. El gobierno de Macri, en el ajuste del 2016 del tipo de cambio y de la liberación de muchos precios que estaban apretados en el gobierno de Cristina, llevó esta inflación al 41, comparado con el 41 baja. Ahora, comparado con el promedio de los últimos 10 años, es el estándar del 24 a 25% anual. Hoy el mundo no tiene problema con la inflación, salvo 10 países. Nosotros somos uno de esos 10 países. Hablábamos de una economía que tiene los números macro preocupantes. Muchos nos miran y dicen, pero Aldo, yo tengo la ilusión de un crédito. Saqué un crédito. ¿Tienen que preocuparse por los créditos? Mira, el problema de los créditos es que están ajustados por inflación. Si estamos hablando del UVA, el hipotecario, hay otros sectores, más que nada empresarios, comerciantes, que están a tasa fija. Tasa alta, pero tasa fija, y no se ajusta el capital. Aquella familia, aquel individuo que tomó un crédito UVA que se ajusta por la inflación, más un 7% anual de intereses, tiene que preocuparse porque esta es una inflación que el gobierno estaba esperando reducirlo al 1% mensual y septiembre fue casi el 2%, información oficial del INDEC. Y preocupa que es un nivel de inflación que no se logra bajar a pesar de algunas restricciones. Entonces, sí, hay que ser cuidadosos con el ajuste por la inflación. Acá se han dado unos 10.000 créditos hipotecarios por UVA. No es un boom todavía del crédito hipotecario, pero es una mejora. Tengamos en cuenta que cuando estalló la convertibilidad en el 2001, el sistema bancario había otorgado más de 700.000 créditos hipotecarios. ¿Pero hay una situación que se puede comparar con 2001? No, hablo de volumen. No, porque en el 2001 estalló por el lado del dólar, eran créditos dolarizados en el 1-1, pero sobre el final de la gestión de Cavallo se había dolarizado los créditos. Entonces, cuando vino la mega devaluación, el estallido de la crisis, por eso se especificó 1 a 1 esos créditos y la gente lo pudo pagar. No quiero comparar ni generar temor en la gente. Lo que estoy hablando de volumen. O sea, el volumen eran más de 700.000 créditos hipotecarios, hoy estamos en 10.000 créditos hipotecarios en crecimiento, pero todavía estamos muy lejos de lo que debería ser el volumen de créditos hipotecarios. El ajuste por inflación es un tema delicado porque, en primer lugar, al aparecer el crédito como apareció, fundamentalmente encabezado por el Banco Nación, luego el Banco Ciudad y el Banco Provincia, también se creó una mini burbuja en los precios de las propiedades, fundamentalmente en los grandes centros urbanos como Capital Federal, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, en donde de pronto una propiedad que valía $100.000 pasó a valer $140.000. O sea que la persona que lo compró en algún momento en burbuja. Bueno, va a haber que prestar mucha atención en la evolución de esto porque el gobierno
hace del crédito hipotecario una de las bases de sustentación del crecimiento del PBI que este año vamos a tener. Yo quería hacer una síntesis de este año. Que este año va a crecer. Va a crecer entre el 2,5% al 2,8%, basado en tres cosas fundamentales, que es el campo, el sector agrario y ganadero también, están creciendo al 7-8% anual, está creciendo la inversión pública por la obra pública y en menor medida la inversión privada. Esos son los tres elementos que están haciendo crecer el Producto Bruto Interno. Aldo, un dato es el coloquio de ideas, sí, terminó la semana pasada, precisamente el viernes, y hubo empresarios que nunca hablan. Me refiero a Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, la empresa tecnológica que más vale de las argentinas, y Paolo Roca, un referente de la industria. Esto fue concretamente lo que decían. En primer lugar, erradicar las actitudes extorsivas, la relación con la mafia e intervenir donde hay conexiones entre las organizaciones y organizaciones criminales. Esto es una realidad que pasa en algunos sectores en Argentina y es muy importante el intervento que se está haciendo. Nosotros no podemos tener la planta parada por 10 personas armadas alrededor de un fogón que paran todos los camioneros que entran. Estaba Paolo Roca, pero también tenemos a Marcos Galperín, que esto es lo que decía. Nosotros tenemos un marco laboral que mira hacia el pasado. Está construido en el siglo pasado, en la Revolución Industrial, y el siglo este es el siglo de la inteligencia artificial, el siglo del conocimiento y de los robots. Entonces, el modelo que tenemos es imposible que le genere empleo a estos chicos que están saliendo del colegio y no saben cuántos milímetros hay en un metro. ¿Es necesaria una reforma laboral? Bueno, hay que adaptarlo a la modernidad. Estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos cómo están cerrando la cadena Toys de juguetería. Toys R Us, la de los jugueteros. Sí, que cierra porque no puede competir con Amazon, quien entrega rápidamente el mismo producto por correo en tu casa, pedido por internet. Eso demuestra los cambios que se vienen. Indudablemente que hay que adaptarlo a esa modernidad. Ahora, hay que ver qué tipo de reforma laboral nos estamos refiriendo. ¿Siempre perjudica al trabajador una reforma laboral o, como dice el gobierno, beneficia? Bueno, hay que analizarlo, no hay que cerrarse a una posible reforma laboral. Lo que pasa es que una reforma laboral que quita derechos en un país como la Argentina es mucho más difícil aplicarlo y llegar a acuerdos. Otra vez yo escuché a un funcionario del gobierno decir, bueno, el caso brasilero, pero la reforma brasilera es incumplible en la Argentina, porque es una reforma que está muy cercana a la esclavitud, se puede hacer cualquier cosa. Entonces, una cosa es una reforma laboral que se adapte a la modernidad y otra cosa es una reforma laboral que ponga todo en contra del trabajador. Hay que ser cuidadoso, no hay que estar cerrado a nada, pero se viene esa discusión. O sea, el gobierno, después del 22 de octubre, está planteando tres grandes reformas. La reforma laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria. Bueno, son tres grandes discusiones que vamos a tener que estar muy atentos porque también va a estar ahí la capacidad del gobierno de generar mayorías. Hay una elección el domingo donde no se van a definir demasiadas cosas. Yo creo que no va a haber grandes sorpresas en el resultado. Posiblemente el gobierno tenga un poco más de votos, pero nunca le va a alcanzar lo suficiente para tener las mayorías en las cámaras. Entonces, bueno, hay que estar atento a esta nueva etapa. Clarísimo, Aldo. Muchas gracias. No, al contrario.